¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio, a la misma hora a través de la poderosísima señal de Telecentro Canal 13. Soy Miguel Otañez y estaré con ustedes en esta primerísima hora de la mañana compartiendo informaciones, analizando temas a profundidad para todos ustedes. De manera que de antemano les pido que por favor permanezcan en este espacio. Y empecemos por el tema obligado. El tema obligado que nos preocupa y nos ocupa a todos. Hablamos especialmente de la reforma fiscal o la modernización fiscal, como le ha llamado el gobierno dominicano. Hoy la sociedad va a una vista pública en el Congreso sobre la reforma fiscal. La encabezará la Comisión de Hacienda de los Diputados. Más de 10 sectores ya han ido al Congreso contra la reforma. Digamos entonces que al finalizar la sesión de ayer, miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió a los legisladores enfocarse en las propuestas que surjan en las vistas públicas para mejorar la pieza. Desde que el proyecto de ley de modernización fiscal llegó a la Cámara de Diputados, el liderazgo congresual apoyó que la propuesta sea discutida con todos los sectores involucrados, especialmente en el debate público que permita una mayor amplitud de participación. Sin embargo, la vista pública no tiene hora de inicio, pero no de acabar. O mejor dicho, tiene hora de inicio, lo que no tiene hora de acabar. Según Pacheco, los congresistas trabajarán sin hora de conclusión para permitir que todos los participantes inscritos cuenten con el tiempo necesario para exponer sus inquietudes sobre la reforma fiscal y sus sugerencias de cambios. Además, reiteró que, aunque ya la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a lo largo de esta semana ha escuchado a más de 10 sectores que serían afectados con la reforma, de estos pueden exponer nuevamente sus inquietudes en las vistas públicas. Es decir, hasta ahora se ha recibido en la Cámara de Diputados diferentes sectores que han expresado su opinión en torno a ese proyecto que el gobierno ha llamado de modernización fiscal. Sin embargo, a partir del día de hoy es que se oficializan esas vistas públicas. Miren, ayer se realizó un encuentro llamado Diálogo Fiscal, organizado por la oficina del senador de la capital, Omar Fernández. Un panel compuesto por personas de altísimo nivel. Hablamos de Jaime Ariste Escudero, hablamos de Magín Díaz, hablamos también, tengo por acá, tenía los nombres por acá, pero bueno. Bueno, el hecho es que ese panel, lo encuentro por acá, lo comparto con ustedes. En ese panel se mostró cierta preocupación se mostró cierta preocupación por el impuesto al ahorro, al IPI y ampliar el ITEVI. Señores, yo creo que aquí lo hemos hablado bastante. Cómo no se puede seguir castigando a la productividad. Entonces, ya de por sí hay un problema de informalidad y de bancarización. Entonces, que te graben el ahorro, de por sí cuando los bancos tienen una serie de cargas sobre el mismo ahorro, eso es sumamente contraproducente. Nosotros somos un país que sí es cierto que vamos todavía en unas vías de desarrollo muy largas, es decir, que no se sabe cuándo terminan. No es menos cierto que necesitamos todavía muchísimos estímulos para seguir avanzando. Hay que entender perfectamente al gobierno en su espíritu. ¿Cuál es el espíritu del gobierno? Recaudar más fondos. Yo no culpo al presidente de eso. Todo lo contrario, ha sido muy valiente en someter un proyecto de esta naturaleza. Un proyecto que a cualquier gobierno
puede jamaquearlo. Porque pasó cuando introdujo el gobierno de Danilo un proyecto de reforma. Sucedió también cuando lo introdujo Leonel. O sea, la sociedad se movilizó y remenió el gobierno. Entonces, esto que está pasando ahora no es de sorpresa. Porque también hay muchos sectores que se han acomodado a los incentivos, a las exenciones, etc. Ahora, quizás el gobierno fue demasiado brusco. Insisto, el presidente Luis Abinader ha sido claro, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, necesitamos más recursos. Ahora bien, es un problema de forma, serio. Es un problema de forma. Entonces, aquí lo importante, y lo hemos dicho en distintas ocasiones, no es que no se haga la reforma, es cuáles son los puntos que se tocan. Miren, por ejemplo, el tema del IPI. En República Dominicana hay un déficit de vivienda serio. Aparte de que el costo de los alquileres es alto. Ah, bueno, pero le vamos a poner impuestos a unas viviendas que son prácticamente para personas que se están acercando a salir de la clase media. Yo escuché a Tony Peñaguaba con un nivel de indolencia y de falta de empatía que es sorprendente para un político. Porque todo lo contrario es que debe caracterizar a un político. No. Él dijo que el pobre no se compra una casa de esa. O sea, porque también está menospreciando la capacidad que tenemos los dominicanos, que es una capacidad altamente conocida de meternos en un lío para cosas que no sabemos cómo vamos a pagar, pero que la necesitamos y decimos, bueno, con Dios. Y nos metemos en un apartamento. Decimos, bueno, si el banco se aloca y me da ese préstamo para esa casa, yo aunque sea cuando venga Jesucristo la termino de pagar, pero tengo mi casa. Ah, pero Tony Peñaguaba dice que no tenemos esa capacidad. O sea, que ni soñar con eso. Y que aquí son casas y apartamentos 2 millones de pesos. Pero, ¿y dónde es que quiere Tony que la gente viva? Que el que ha decidido seguir dignificando su vida y quiere mudarse en lo claro, donde tenga su familia segura, sabe que si no tiene cerca de 5 millones de pesos, efectivamente no se muda en ningún sitio. Pero está bien, supongamos que no es que cuesta 5 millones de pesos en lo inmediato. Pero sí, en 1 o 2 años te va a alcanzar ahí. Entonces, o sea, hay unos puntos importantes que, insisto, el presidente Abinader ha sido muy valiente sometiendo ese proyecto. Digo muy valiente porque si ellos calcularon lo que estaban haciendo, pudieron quizás dimensionar el lío que se le iba a armar, como en efecto está armado. Porque usted ve grandes movilizaciones, por ejemplo, como la que se ha producido en lo relativo a la ley de cine. Lo que pasa es que son sectores organizados. Pero aquí la gran masa que sabe que si esa reforma los agarra en la bajadita, lo va a devolver para la pobreza y las clases medias. Eso no está organizado como para ir... bueno, sí, yo soy el vicepresidente de los clases medias de República Dominicana y vengo a las vistas públicas. No. Entonces, yo creo que el presidente tiene que ver qué hacer con ese proyecto. Él dijo ayer que es para que se discute en el Congreso. ¿Cuál es el problema de eso, presidente? Que hay sectores que están diciendo algo que a usted como gobierno no le conviene. Y es que no se conversó con ellos. El Congreso no está para negociar eso. El gobierno, el Congreso, hace sus vistas públicas y posteriormente hace lo que le parece. Ahora, el gobierno es quien tenía que sentarse con todo el mundo, escucharlo y sobre esa base formular un proyecto.
Entonces, ahí es que está el real problema. Pero bueno. Eso es parte de lo que hay, ¿no? Eso es parte del paquete reformador. Yo creo que en este contexto, de las cosas que ha faltado es buscar planteamientos alternativos y saber explicar a la gente de qué va una buena parte de la reforma, porque hay impuestos justificables allí, pero esos impuestos tú no los puedes justificar cuestionando derechos. Me explico. Usted puede explicar claramente, miren, nosotros, aunque no tenga razón, aunque no tenga razón, no estoy hablando de la pertinencia, estoy hablando de la explicación, del abordaje del tema. Y nosotros entendemos que quien logra adquirir una vivienda por encima de los 5 millones puede ser una persona con proyección a administrar correctamente. Nosotros entendemos que durante la vida de un préstamo, por ejemplo, no afectamos o no cobraremos ese impuesto. Sin embargo, a la conclusión, usted hará una mínima cuota que será el equivalente a unos 5 pesos diarios, que a fin de año eso va a servir para el pago de tal cosa. Oye, cuando viene a ver, la gente puede comprender el propósito y eso servirá para esto, esto y esto. Por ejemplo, en esta zona eso se utilizará para esto, en esta zona se utilizará para esto. La respuesta, en casos como el de Tony, es, no, el pobre no puede comprar una casa así. Oye, un hijo de Peña Gómez que se bandió este país, sudó todo, para no especificar parte del cuerpo, ¿verdad? Hablando de la necesidad de tener unas viviendas, de tener derechos, Oye, pero estamos hablando de un tema que es un derecho constitucional. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional que para mí es un error. El derecho a la vivienda no tiene que estar en la Constitución. El derecho a adquirir una vivienda sí tiene que estar en la Constitución. Porque, vamos a estar claros, la propiedad privada... Es propiedad privada. Es como tal propiedad privada. Y es un derecho lograr la propiedad privada. Pero no es un derecho obtener la propiedad privada. Facilitar los accesos. El derecho es que usted encuentre los mecanismos para alcanzarla. Claro. Y sean protegidos. Y que sean protegidos, garantizados todo el tiempo. Lo que no es un derecho es que a usted se le entregue, se le ya y ya, no. Pero el que la adquirió, el que trabajó para eso, usted le está cuestionando un derecho porque, lo he explicado, la DGI tiene capacidad de embargo. Usted no le paga a DGI y DGI puede tomar los bienes, productos, muebles, inmuebles que sean de su tutela, claro, para cobrarse lo que usted no le ha pagado. Es decir, que posiblemente usted pueda terminar, claro, eso no va a pasar en un año, eso puede pasar 5, 7, 10 años, que por un retraso en el IPI, en nuevo impuesto que se le crea, usted se quede sin casa. Y punto. Entonces, eso es un ejercicio, para mí, irresponsable de una política fiscal. ¿Cómo usted le va a poner impuesto al agua? Que es otro derecho universal, que tiene sentencia del Tribunal Constitucional, tanto así que aquí las corporaciones de agua no tienen capacidad de cobro, porque el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde le dijo, no puede cobrar por el servicio del agua, o cortar el servicio del agua por falta de pago. Le dijo el Tribunal Constitucional de este país a diversas instituciones que se encargan, no, pero ok, pero le vamos a poner impuestos a la que nos tomamos. Entonces, son cosas como que uno dice, ¿y quién diablos se sentó a pensar esta vaina de esta forma tan estúpida? ¿Tú sabes qué es lo que tienen que hacer con el tema del agua? Con el tema del agua lo que tienen que hacer es homologar el precio y subirlo. O sea, el suministro de agua de las corporaciones a las industrias. Que le cuesta es chele. Literalmente, ¿Sí? Cuando tú tienes, por ejemplo, aquí en la capital que cuesta como 6 pesos el metro cúbico. Es decir, qué sé yo, ¿cuántos galones de agua por 6 pesos? Un botellón de agua, ¿cuánto es? No, óyeme, un botellón de agua le sale como en menos de 5 pesos. ¿Qué es menos de 5 pesos? A Chele le sale a la empresa. Y los venden a 100 y pico de pesos. Eso sí tiene que hacer
el gobierno, revisar el precio en que le sirve el agua a las industrias. Pero yo te voy a decir algo. Yo no sé en qué punto falló la estrategia del gobierno en cuanto a antes de enviarlo al Congreso, revisar eso con los sectores. ¿Tú sabes por qué? Mira, por ejemplo, qué dice Leonel Fernández. Leonel Fernández dice que el presidente debe retirar el proyecto, el gobierno. Retírelo, corríjalo y vuelve y mándelo. Fue lo que le dijo. ¿Sabes cuál es el problema para el gobierno de eso? Que si por las presiones, que esto va como una bola de nieve, y por suerte para el gobierno y para toda la sociedad, Hace calor aquí. no, Que le derrite un poco la bola de nieve. por suerte para el gobierno y toda la sociedad, que son sectores organizados los que están protestando, y lo han hecho a través de las vías. Sí. Han utilizado, hay que decirlo. Y la oposición, que tanto es criticada, se ha comportado de una manera excepcional. En procesos anteriores, Yo, oposición, es más, el PRM oposición, se hubiese tirado a las calles. Y eso puede, cuando tú inicias un proceso de manifestación masiva en las calles, tú no sabes tú cómo no termina. sabes cómo termina. Y es incontrolable, Tú no por lo sabes menos cómo por la termina. vía pacífica. No sabes cómo termina. Entonces, si el presidente permite que se retire el proyecto, ¿sabes qué pasa? Lo va a capitalizar la fuerza del pueblo. Porque es quien ha tomado el liderazgo en la oposición sobre ese tema. 1. 2. ¿En qué punto falló el reunirse primero con los sectores para armar un proyecto? ¿O será que ahí no se lograron poner de acuerdo y el gobierno dijo, así es que va? Y el problema, además, para el gobierno es que los segundos periodos son los más retadores. Aquí en los segundos periodos son que se arman la vaina. Sí. En los segundos periodos, Siempre pasa así. mira que en el caso de Hipólito, fue terminando el primer periodo, o sea, fue al final. El problema de Hipólito no fue al inicio. Ujú. Entonces, yo, honestamente, ¿cómo el gobierno retira eso con bien? No sabría yo cómo ellos pueden hacerlo. Ahora, ese problema parecería ser que se va a tener que resolver en el Congreso, porque las declaraciones del presidente de ayer no me dieron a mí el aviso de un ánimo de retirarlo. No. 1. 2. Yo creo que ellos van a preferir corregirlo ahí mismo. 2. Corregirlo ahí mismo es retirarlo sin retirarlo. Retirarlo sin retirarlo. O sea, yo te voy a reenviar un proyecto final. Y entonces que los diputados... Eso es como tesis final. Sí. Tesis final 2. Tesis final 8. Lo que, Mandáselo Sí. a los legisladores, que los legisladores... Esta sí enmienden. es tesis. Entonces ahí comenzar a enmendar. Fue artículo 1. Sí, pero mira qué dijo... Que tiende a pasarse unos gazapos ahí cuando ocurre de esa forma. ¿Qué dijo Pacheco? Pacheco dijo, no, aquí no garantizamos nada. Aquí vamos a escuchar a los sectores. Haciendo así, Pacheco. Que todos sabemos que si algo pasa en esa Cámara de Diputados es primero Dios y después Pacheco. ¿Así? Si algo pasa en esa Cámara de Diputados es primero porque Dios quiso y segundo porque Pacheco interpretó Ese llamado divino. Ese llamado de Dios. ese llamado divino. Entonces, el tema está complicado. Por ejemplo, dice Cervecería, aplazaría inversión de 10.000 millones de pesos por alza de tributos. Óigame, yo te puedo decir que estaría de acuerdo con que graben el alcohol. Pero eso es particularizándolo. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, qué significa la industria cervecera y la industria de ron para la economía del país, tú dices, espérate, bájale 2 cambios. Igual también que la propia industria del cine, igual que el turismo. ¿Quién sería interesante que esté en las vistas públicas? El ministro de Turismo. Pero, Papá, es que espérate. tú no puedes ser solamente un contador. Ayer, el presidente habló de la reforma.
Y el presidente ahí habló de una posición con la que yo estoy de acuerdo. ¿Qué dijo el presidente? Nosotros vamos a escuchar. De alguna forma es un doble mensaje. Admite un error de que sometió la propuesta sin presentar los datos y se subsana el error comenzando a darle participación a los sectores, que hábilmente, por cierto, Omar Fernández habilitó un espacio para eso. Omar Fernández dijo, no, vengan donde... ¿Cómo es que dice la Biblia? Dejen que los niños vengan a mí, no traten de detenerlos. Así mismo digo, vengan, los sectores productivos, vengan a mí, vamos a escuchar qué es lo que pasa. Y eso lo posiciona a otra dimensión. Que yo te voy a decir algo. En un diálogo fiscal. Que yo te voy a decir algo. O sea, ¿qué es lo que no hay de aquel lado? Diálogo, aquí vamos a instaurarlo bien. Mira, sin ánimos de yo sumarles puntos a la oficina senatorial del distrito, porque creo que después de esto no lo necesita, pero eso es lo que tienen que hacer las oficinas. Esa es la función. Eso era lo que había que hacer. O sea, esa es la función. Tú haces 5 actos de eso en el país y ya tú cumpliste. Óyeme, ¿tú sabes cuántos deberían...? Y te digo, o sea, y hace 2 o 3 modificaciones a partir de eso que te plantean ahí. ¿Tú quieres que te diga algo? No es que tú vas a cancelar la reforma fiscal. Los legisladores del este, ¿tú sabes qué tienen que hacer? Hacer algo así en el este. Te confieso algo. ¿El qué? Los legisladores del este se vieron obligados. Yo no voy a decir del este, los legisladores turísticos se vieron obligados a hacer algo así, por ejemplo. Es que tienen que hacerlo. Pero oye, con todo y el sede del PRM, no, señores, espérense. Tenemos que salvar a nosotros. El presidente no va de nuevo, nosotros sí. Y tú sabes qué hicieron, invitaron al Congreso a los actores del mundo turístico. ¿Qué es lo que pasa, mis hijos? Vengan. Y tú, forzado por eso, los convocaron. Es que tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen que... Y yo voy a decir algo, tú que mencionaste al ministro de Turismo. Uno de los grandes problemas que ha habido en este momento con ese tema es que han dejado al presidente solo. Las personas que tienen las condiciones... Y los sectores claves. Y no solo, oye, sectores claves, popularidad, cercanía con la gente, que si yo quede futuro, todo lo que tú quieras, se han ausentado de este proceso. Ahí está David, ahí está Carolina, ahí están los principales candidatos del PRM. Sí. Yo he escuchado 3 hablando tímidamente. ¿Tres hablando tímidamente? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Guido, que Guido no le tiene miedo ni a un lobo podrido. Yayo, que lo escuché en la primera semana salir al frente con esto. Y Wellington Arnaud, que lo vi en una entrevista. Después de ahí, yo no he visto absolutamente nadie salir a defender. ¿Dónde está el ministro de la Presidencia y presidente del PRM? No, ¿tú sabes qué es lo que pasa? No. ¿Dónde está el ministro de la Presidencia y presidente del PRM? No, ya qué es lo que pasa. ¿Dónde que está? Pero ¿dónde que está? ¿Dónde que está el director del Intran diciendo que eso se va a usar en transporte? Óyeme. ¿Y en cuáles proyectos? ¿El director de los PRE dónde está? Lo primero es que a mí no me sorprende ese comportamiento. ¿Pero dónde están los jefes de campaña de cada uno de esos candidatos o aspirantes a la candidatura presidencial? Cristian, a mí no me sorprende que eso pase. ¿Tú sabes por qué? Porque ese ha sido el histórico. Únchale. Ese ha sido el histórico de estos 4 años. Están dejando al presidente solo en el momento que más lo necesita. Yo, el presidente, tomo eso en cuenta. Oye, para cuando toque. No sé por qué te sorprende, porque ese ha sido el histórico en estos 4 años. 1. 2. ¿Por qué el presidente lo hace en su segundo mandato? Porque, claro. Porque no hay un tercero. No, claro. Eso tiene que ser ahora o nunca. No hay un Pero tercero. ahora, ¿quién es que menos lo necesita? Presidente. Es Luis que menos necesita. Entonces, Luis ya es presidente. Luis ya obtuvo su reelección. Por eso el presidente atento lo hace. A préstamo, él puede hacer 2 obras grandes, rápido, concluir. Este es mi legado. El que venga detrás de esos que quieren heredar en el PRM, el que viene detrás, como decía Juan el Bautista, el que viene detrás de mí, yo no soy capaz de desatar la sandalia. Lo que pasa es que... Entonces, es un tema de sacrificio también de tu parte. ¿Sabes cómo lo están viendo? ¿Sabes cómo lo están viendo? Que a todo el que se mete en ese tema, le entran. Pero no es que le entren, pero es que
Es que ellos Pero están viendo... óyeme, es que con popularidad no se ganan elecciones. Pregúntenle a Margarita Cedeño. Lo que pasa es... Pregúntenle a Danilo Medina. Pero lo que pasa es que este gobierno... Ninguno de los dos ganaron por popularidad. Margarita Cedeño perdió por popularidad y Danilo Medina ganó sin popularidad. Óyeme. Y mira ahí el trabajo. Óyeme. No, y Leonel Fernández tiene un 30 y pico sin popularidad. Sin popularidad. Con una tasa de rechazo del carajo. Claro. Yo recuerdo que una vez dije, o repetí lo que decía Konrad Adenauer. Cuando se pierde la popularidad, usted se convierte en un líder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que meterse al fuego. No, ¿tú sabes y fijar posición y saber cuál es su visión de país. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que son hipersensibles y no te aguantan 100 comentarios en un post de redes. No. En un post de redes no te aguantan 100 comentarios. No. Y yo recuerdo que yo le decía a un funcionario, señores, ser presidente es tamaña vaina que tú te sientas a mirarlo de fuera y tú dices, ven acá, cónchale, ¿y por qué yo tengo que coger esa presión y por cuánto? ¿Tú te imaginas? No, señor. Entonces, lo que están viendo desde mi punto de vista es, yo no me voy a meter en ese tema para que a mí no me ataquen. Mira, yo vi una publicación de la diputada Juliana diciendo que era necesaria una reforma fiscal. Todos los sectores han coincidido en eso, pero nadie lo dice directamente. ¿Tú sabes por qué? Porque le entran como a ella le entraron. Claro. Todo el mundo dice, sí, es verdad que es una reforma. Es verdad. Claro, no dicen de forma directa. El tema está en a quién que se le van a quitar los impuestos. Claro. O se le van a poner. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, que nos hemos extendido. Por cierto, Y en breve continuamos. viste la inauguración del presidente de un tanque de agua en Pedernales.